¿Has probado esta combinación? Este es uno de los sabores de pastel que nunca falta en las pastelerías y cafeterías, y hoy te enseño cómo hacerlo fácil desde tu casa. Te voy a compartir mi receta de pastel de moca, que es esta deliciosa combinación de café con chocolate que queda espectacular, que lo puedes hacer para vender o para cualquier ocasión especial. Así que aquí te pongo los ingredientes para que los anotes o hagas una captura. Te recomiendo que lo primero que hagas sea mezclar los ingredientes secos, o sea, vamos a irlos tamizando para que le entre mucho aire a la mezcla y de esta forma ya los tenemos listos cuando los vayamos a necesitar. Agrega el polvo para hornear, sal y cocoa en polvo. Hacer este paso nos permite que se deshagan los grumos, vamos metiendo aire aquí en la preparación y además pues al mezclarlos se incorporan mejor cuando ya tenemos la mezcla de líquidos. Nuestro siguiente paso va a ser mezclar los huevos y estos tienen que estar a temperatura ambiente. Son huevos medianos y los vamos a ir rompiendo en un tazón aparte para evitar que algún huevo esté en mal estado o para evitar también que se nos vayan pedacitos de cascarón a la mezcla. Bate los huevos aproximadamente durante 4 minutos o hasta que espumen. Cuando los veas así, agregas el azúcar, aumentas la velocidad y sigues batiendo. Mientras los huevos se baten con el azúcar, vamos a ir preparando la mezcla de café. Yo estoy usando 4 cucharaditas de café soluble y en este momento vamos a agregar agua muy caliente. Lo mezclas para que se disuelva y lo reservas hasta el momento en que vayamos a usarlo. Cuando los huevos ya se hayan incorporado bien con el azúcar, bajas un poco la velocidad y ahora vas a ir poniendo el aceite. Ya que tenemos así la mezcla de los huevos, el aceite y el azúcar, ahora vamos a ir incorporando la mezcla de ingredientes secos y los vamos a ir alternando con la leche y el café. Recuerda que la harina la incorporamos siempre en la velocidad más bajita de tu batidora y esta mezcla claro que se puede hacer a mano y al final simplemente verifica con una espátula que todos los ingredientes hayan quedado bien incorporados. Yo voy a dividir la mezcla en 2 moldes de 18 centímetros cada uno y es súper importante que los engrases para que no se te vaya a quedar pegado nada. Yo voy a usar este producto, es un desmoldante profesional en spray y me encantó porque me ahorra muchísimo tiempo y los bizcochos salen perfectos. Si no tienes de este tipo de desmoldante puedes engrasarlos como lo has hecho siempre. El horno ya está precalentado a 180 grados centígrados. Te recomiendo hacer esto más o menos unos 10 minutos antes de que vayas a meter tu mezcla. En esta ocasión mi mezcla pesó 911 gramos, así que ahora sí la pesé y cada uno de los moldes tiene 455 gramos de esta mezcla. Ahora los voy a llevar a hornear. Y mientras los bizcochos se hornean, vamos a ir haciendo la crema de mantequilla para decorar nuestro pastel. Aquí te voy a poner en la pantalla las cantidades que estoy usando.
Pon claras y azúcar en baño María. Mezcla unos minutos hasta disolver el azúcar y esto es como pasar de una crema exfoliante a una humectante. Y para que las claras se batan bien y se esponjen bien, no debe de haber rastros de grasa ni en las aspas ni en el tazón. Es por eso que estoy limpiando con vinagre. Si no tienes vinagre, puedes usar también limón. Cuando ya tengas la mezcla de azúcar y de claras bien disuelta, la voy a pasar al tazón, pero lo voy a hacer a través de un colador para evitar que se vaya como algún grumito del huevo. Ahora voy a empezar a batir para que se forme el merengue. Yo estoy usando azúcar regular, azúcar estándar, porque no me interesa tanto que quede un merengue súper blanco. Pero si tú estás haciendo una crema que quieres que quede así más blanca, es importante que uses azúcar blanca, que la vainilla que vayas a usar sea transparente y que la mantequilla tampoco esté tan amarilla. Entonces voy a comenzar a batir. Empieza batiendo a velocidad baja y aumenta la velocidad de forma gradual para que las burbujas del merengue sean más estables. Bate aproximadamente 15 minutos o hasta que notes que enfrió el tazón y veas que se ha formado el merengue. Ya que se ve así el merengue súper consistente y que se forman estos picos, entonces ahora vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla yo la tengo a temperatura ambiente, pero aún conserva un poco del frío, o sea, no está súper suave, aunque eso depende un poco de tu clima. Entonces voy a irla agregando y no te preocupes si parece que se corta, se va a ver así como bien aguada y vas a pensar que ya no te salió, pero simplemente vamos a seguir batiendo. Yo voy a cambiar el globo por la pala, pero si lo estás haciendo con batidora de mano, simplemente es seguir batiendo. Y el resultado es esta crema así súper sedosa, está muy esponjosa, es ligera, está deliciosa, la verdad es de mis cremas favoritas. Esta es la receta que yo ya tengo en mi canal. De hecho, si es la primera vez que la haces y quieres ver así el paso a paso súper bien explicado con mucho más detalle, aquí en el canal tengo ya ese video, te lo voy a poner por aquí y también abajo en la descripción del video. O también puedes buscarla como crema de mantequilla nivel delicia o buttercream nivel delicia para que te aparezca mi receta. Sinceramente a mí me encanta, la uso en un montón de mis pasteles, por eso es la que más recomiendo. Y ahora vamos a sacar los bizcochos del horno. Después del horneado, clava un cuchillo en el centro del bizcocho y está listo cuando este ya sale limpio. Déjalo enfriar 10 minutos en el molde. Cuando se sienta tibio ya puedes desmoldar y ahora dejas enfriar completamente los bizcochos sobre una rejilla. Si quieres puedes dejar así las dos capas de bizcocho, pero a mí me encanta que sean más delgadas, por eso corto cada uno de los bizcochos por la mitad. Ahora vamos a hacer el relleno de nuestro pastel y para eso necesitamos chocolate, pero lo necesitamos en trozos. Y para hacer la ganache yo la voy a hacer con chocolate oscuro. Siempre me preguntan la marca que estoy usando. En esta ocasión estoy usando chocolate oscuro de la marca Ma Baker & Chef. Ya que tenemos el chocolate así en trocitos ya picado, ahora voy a calentar la crema. Yo lo voy a hacer en microondas, pero también lo puedes hacer directamente en baño María. Ya que la crema está muy caliente, la vamos a vaciar sobre el chocolate y la dejamos aquí reposando unos minutos para que la crema lo vaya fundiendo. Y ahora sí, ya que pasaron unos minutos y que ya la crema calentó un poquito el chocolate, lo voy a mezclar un poco para que se termine de distribuir el calor. Ya nada más tienes que esperar a que el calor de la crema haga su trabajo, o sea, simplemente vas a ir mezclando y vas a notar que ya te va a quedar así la ganache lista. Te tiene que quedar así con esta consistencia, está brillante, está deliciosa y ahora hay que dejarla enfriar por completo.
Y ya que lo tienes así frío, ahora lo que voy a hacer es batirlo para que quede con una consistencia mucho más cremosa. Justo cuando ya lo tenemos así, paramos de batir. En este momento ya cambió el color, cambia su textura porque le entran muchas burbujas y también cambia su consistencia. Esto está así perfecto, lo voy a poner en una manga y esto nos va a servir como relleno y va a quedar esa combinación de café y chocolate súper deliciosa. Ay, ya vas a ver. Y ya que tengas así tu manga con la ganache lista, también te recomiendo que separes un poquito de la crema de mantequilla así natural en otra manga pastelera. Y ahora vamos a saborizar un poco más de la crema de mantequilla con café, así va a quedar súper delichu. Y antes de eso les voy a mandar un saludo súper especial y un agradecimiento a todos los que son miembros de mi canal. Aquí les pongo sus nombres, de verdad, gracias por todo el apoyo. Recuerden que tienen una sección especial de membresía donde les pongo la receta, también pueden usar los emojis y lucir la insignia aquí en los comentarios. Aquí tengo 2 cucharaditas de café soluble y voy a añadir una cucharadita de esencia de vainilla. Esto lo hago para que se disuelva porque no quiero agregar agua. Ay, ojalá pudieran oler esto. Bueno, si lo hacen, de verdad esto huele delicioso. Recuerden que la mezcla originalmente lleva vainilla, pero yo no le puse porque iba a saborizar una parte, pero si quieren también pueden ponerle vainilla transparente al resto de la preparación. Y esto simplemente es mezclar. Lo hice con vainilla para que no modifique la consistencia de la crema y se ve deliciosa, huele súper rico, está bien tersa. Uf, esto está quedando nivel delicia. Entonces ya tengo la crema lista, tengo la ganache, voy a traer los bizcochos y vamos a empezar a armar el pastelito. Para armar el pastel voy a empezar poniendo un puntito de la crema en el centro de la base y ahora voy a poner el primer bizcocho. Con esta receta te va a quedar un bizcocho muy húmedo, muy tierno. Sin embargo, si tú quieres puedes usar algún almíbar. Yo le voy a poner apenas, un poquito de café. Este es un café soluble y entonces nada más es así como pasarlo muy poquito para que se humedezca un poco más. Pero si quieres puedes omitir este paso. Primero pongo un círculo de la crema de mantequilla por toda la orilla del bizcocho y esto sirve como contención para evitar que se salga la ganache que voy a aplicar enseguida. Pongo la siguiente capa de bizcocho y repito el mismo procedimiento de aplicar el almíbar, la crema de mantequilla, pero en esta ocasión voy a rellenar el centro con la crema de café. Y en la siguiente capa de bizcocho nuevamente voy a aplicar ganache de chocolate. Finalmente pongo más crema de mantequilla, lo hago arriba y también por los lados y esto es para hacer una capa delgada que se llama recogeboronas.
ya que terminamos de poner esta capa, esto es para que atrape las boronas al momento de que vayamos a hacer la decoración, pues no nos vengan así pedacitos de boronas, de pastel. Entonces ahora lo que voy a hacer es llevarlo a refrigerar más o menos unos 10 minutos hasta que la crema endurezca y ya no se nos vengan los dedos. Después de 15 minutos de que ya se estuvo refrigerando, vamos a hacer la decoración. Yo voy a usar un poquito de ganache, pero en esta parte tú puedes decorar como a ti más te guste. De hecho, por aquí te voy a poner mis redes sociales por si quieres enviarme la foto de tu decoración, la foto de algún postre que hayas hecho del canal. Esta es como mi sección favorita porque a mí me encanta ver sus fotos y me encanta compartirlas contigo. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado. De verdad me gusta muchísimo. Gracias por enviarme tus fotos. Recuerda que yo me llamo Elena, pero como mi canal se llama Nivel Delicia, en todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Y ahora voy a aplicar un poquito de la crema de café para darle un efecto degradado. Esto lo voy a poner en la siguiente capa con una espátula. Y finalmente voy a aplicar la crema blanca o neutra que no lleva ningún sabor en la parte de arriba. Cuando termines de aplicar la última capa de crema, la que es blanca, ahora vamos a alisar para ver cómo queda el efecto degradado. Esto lo hago con una raspa completamente lisa. La ganache tiene una consistencia un poco más densa, o sea, es mucho más dura. Sin embargo, si la dejas a temperatura ambiente, con mucha paciencia sí vas a poder hacer la aplicación. O si quieres, también tienes la opción de pintar la crema de mantequilla con un colorante café para que te quede así como esta simulación de degradados. A mí así me gusta mucho cómo quedó. Me gusta la idea de haber aprovechado la ganache para esto y creo que aparte va a combinar súper rico. Ya que terminamos de alisar, este es el efecto que estábamos buscando y ahora ya simplemente voy a terminar de aplicar la crema de la parte de arriba. En cuanto termines de alisar, lo que yo hice es dividir el resto de la crema de mantequilla que me quedaba y la voy a poner combinada aquí en una manga pastelera para que al aplicarlo quede con un efecto bicolor. Cuando termines de alisar la parte de arriba, ahora vas a empezar a hacer tu decoración. Esta vez yo estoy usando la boquilla 6B de Wilton. Voy haciendo como estos ganchitos y este es el efecto bicolor del que te hablaba. Y ya que terminé de aplicar, voy a hacer unas conchas en sentido contrario. Y listo. Ahora yo le voy a poner estas galletas porque encontré que combinaban súper bonito y también están rellenas de chocolate. Y aquí te va un deli tip. Si tú estás haciendo tu pastel, por ejemplo, para vender por rebanadas, lo ideal es que cada porción lleve la misma decoración. Si lo estás haciendo así como en plan para venderlo entero, bueno, pues ahí puedes jugar con una decoración más asimétrica. En este caso, la idea sería que cada una de las rebanadas, si lo vas a dividir en 6, pues tenga una galleta. A mí esta idea de la decoración así con galletas me gustó mucho porque al poner las galletas paradas no solamente va con la decoración, sino que le aporta más altura. O también puedes jugar un poco haciendo conchas de diferentes tamaños para aportarle volumen. Pero aquí como la idea es que cada rebanada tenga así una galleta, no sé, siento que se ve súper bonito. Pero por ejemplo, si tú lo estás haciendo para tu familia, puedes poner así como tipo chocolates de diferentes tamaños, unas barras así levantadas, otras más chiquitos. No sé si has visto ese tipo de decoraciones que no son tan simétricas
calorías y también te va a quedar súper bonito. Además de que esta es una receta, de verdad es para triunfar, te va a quedar un pastel nivel delicia. Y por cierto, si estás buscando más ideas así de sabores de recetas o si quieres ver más recetas de pasteles para vender, aquí te voy a dejar una lista que tienes que ver sí o sí porque tengo un montón de recetas deliciosas que estoy segura que te van a encantar. Para darle más color a esta decoración de pastel, le voy a agregar aquí un poquito de chocolate rallado por la orilla. De verdad es que esta receta de pastel de moca está deliciosa, además de la decoración. O sea, en este video te enseñé a hacer la receta del bizcocho de moca, te enseñé a hacer el ganache de chocolate, la crema de mantequilla, cómo darle sabor así de café delicioso a la crema de mantequilla. Si haces esta receta, por ejemplo, para llevar a vender a una cafetería, o sea, es perfecto para vender por rebanadas, y no solamente una cafetería, sí, o sea, este sabor es de una cafetería de lujo. Es una receta de pastel que no puede faltar en ninguna pastelería. Y si haces este pastel, por ejemplo, también se me ocurre que si lo haces así para algún cumpleaños, le puedes poner así unos toquecitos de dorado y te va a quedar así un pastel de súper lujo. Si mi contenido te gusta, o sea, si te gustó este video, dale like, suscríbete y recuerda que me ayudas mucho cada vez que los compartes. Si este video te gustó, no te pierdas este otro de acá. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.